Y estamos de vuelta en el programa Ante la Ley. No olviden que si quieren participar con nosotros, estamos tratando el asunto de la reforma política y lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @gtenorioc, o bien enviarnos un correo electrónico para decirnos o participar con nosotros con sus comentarios o preguntas al correo electrónico gtenorio@up.edu.mx. Estamos hablando del tema de la reforma política, un tema muy interesante, y nos están acompañando, aclarándonos muchas dudas, el maestro Gildardo López y el doctor Miguel Ángel Lugo. Y nos quedamos en el bloque pasado con el tema de las responsabilidades y surge una duda. El mecanismo de la reelección en realidad sería un sistema mediante el cual el ciudadano pudiera reprender, por decirlo de alguna manera, o premiar al representante popular mediante su voto. ¿Podríamos entenderlo, profesor Lugo, de esa manera? ¿Es una forma de que el representante político diga, pues rindo cuentas y me reeliges, o rindo cuentas y no me reeliges? ¿Es una forma de rendición de cuentas? No, definitivamente no creo que sea una forma de rendición de cuentas. Sí es una forma de tratar de que el trabajo legislativo sea más constante, más ordenado, pero de ahí a llamarlo rendición de cuentas estamos muy lejos de esa idea, porque si el legislador premia o aprueba la labor más bien el ciudadano aprueba la labor de un legislador en su voto, no estamos necesariamente suponiendo que lo hiciera correctamente, no estamos suponiendo que se guió por un criterio eficaz. Probablemente sea el momento político oportuno, la coyuntura, la campaña, pero de ahí a hablar de un sistema total de rendición de cuentas, creo que todavía tendríamos que buscar otros mecanismos para que acompañaran esta reelección legislativa, y probablemente el ciudadano al momento de votar tenga más clarificado el asunto en relación a sus opciones, pero no a la oportunidad de incluso demandar penal o políticamente a una persona. Entonces yo soy de los que tengo escepticismo profundo sobre la reelección legislativa. Sin embargo, el tema de la reelección se ha vuelto como que el eje toral junto con las candidaturas independientes, que ahora hablaremos de ella, se volvió como que el tema toral de la reforma política. Así es. Pues, tal pareciera que las reformas o las propuestas de reforma de los últimos años van más encaminadas a acotar el presidencialismo y a limitar un poco las funciones del Ejecutivo. Sin embargo, olvidan o me parece que dejan un poco de lado este tema que es central, que es toral, de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Y en este sentido, la reelección se plantea como un premio castigo, desde una perspectiva muy básica, muy primitiva. Se plantea como supuestamente el legislador hace bien su trabajo, se le premia con la reelección; no hace bien su trabajo, se le castiga con la no reelección. Pero se deja de lado que, como bien mencionaba el doctor Lugo, la elección, la selección de determinado candidato para una posición de elección popular depende de un conjunto de factores disímiles, de la propia personalidad del candidato, de la estructura político-electoral del propio partido, del posicionamiento que en ese momento tenga el propio partido, y muchas veces también de este efecto de arrastre que otros candidatos a posiciones mayores como senadores o propio titular del Ejecutivo, presidente, pueden tener sobre una elección intermedia, sobre una elección legislativa. Entonces me parece que en tanto ejercicio de rendición de cuentas resulta incompleto, resulta absolutamente inconcluso, y lo único que puede hacer, como mencionaba el doctor, pues es un poco abonar a la profesionalización de los legisladores, pero también por el otro lado puede abonar a la generación de nuevos cacicazgos legislativos, como es el caso de los apellidos de la Casa de Representantes estadounidense, ¿no? Claro. En donde pues los representantes han pasado sendos periodos, claro, y prácticamente luego vienen a heredar esos escaños
a otros representantes de su propia familia o partidos. Entonces, yo tampoco... el respaldo del apellido. También, ayuda. Claro, ayuda. Porque mucho, alguna vez me tocó escuchar que decían, bueno, ves que en última instancia este sistema de reelección, viendo el caso justamente de Estados Unidos, le permite, por un lado, al representante estar muy pegado a su electorado, lo que va votando, para garantizar la elección, pero este vicio no se tiene contemplado, yo creo, ¿no? Claro, y bien podría ocurrir. México también es un país de dinastías, México también es un país de caudillos y cacicazgos, y bien podría ocurrirnos, aun cuando parece que o más bien la propuesta viene en el sentido de que las reelecciones legislativas tengan un límite y después tenga que pasar un periodo para que vuelva a presentarse. El punto central de tu pregunta y que desarrollaba el doctor Lugo es que es incompleto como mecanismo de rendición de cuentas. Bien. Y el otro tema que también está en la agenda de la reforma política es el asunto de las candidaturas independientes. ¿Por qué tanto peso al asunto de las candidaturas independientes? Ojo, reelección, candidaturas independientes, como que dejaron a un lado otros mecanismos que hubieran abonado muy bien a la reforma, pero estos dos se volvieron como que los asuntos centrales. Doctor, ¿por qué el tema de las candidaturas independientes? Y iría un poquito más allá con la pregunta, sí. ¿En realidad abona el tema de las candidaturas independientes? No, estamos en la misma perspectiva incompleta del tema de la reelección, pero me gustaría un poquito irme hacia atrás en el tema anterior, señalando que cuando se crucen las próximas elecciones legislativas y el electorado quiera castigar o no al presidente Obama por la crisis económica, el sistema estadounidense plantea la idea de la reelección, somos responsables o no, y prácticamente todos los involucrados, demócratas o republicanos, son responsables de esa crisis. Aprobaron los techos enormes de la deuda, pero el sistema político electoral de ese país no permite al electorado, a no ser que sea muy calificado, muy avesado, distinguir sobre responsabilidad política, y en el momento de la campaña se puede presentar un republicano diciendo este es problema de Obama y Obama produjo la crisis, cuando la responsabilidad es compartida. Entonces el electorado, con su premio o castigo de momento, tendrá un sistema equilibrado de exigir responsabilidades. Creo que no, y ahí se ve con toda nitidez que ese sistema de reelección legislativa y las campañas dentro de Estados Unidos no sirven como buen parámetro de exigencia de responsabilidad. Y ahora, volviendo a candidaturas independientes, todo se explica del influjo mágico de aquella sentencia de la Corte con la promoción de Jorge Castañeda en las candidaturas independientes. La sentencia de la Corte llega y vamos a ver si la Corte dice o no que son obligatorias, y la Corte pues no se pronuncia sobre la obligatoriedad de las candidaturas independientes, pero en el reflujo de opiniones que si ganó Castañeda, si perdió Castañeda, entonces en los análisis parece desvanecerse la real letra de la sentencia de la Corte, y algunos la interpretan como un mandato, influjo, ¿no? Como un mandato, cuando no es así, de la Corte Interamericana de establecer esas candidaturas independientes, y parece que es una especie de concesión gratuita o de juego de poder. Bueno, si hacemos estas candidaturas independientes, vamos a ver quién se anima, quién llega a tener el recurso, la moneda suficiente para animar la contienda, que se vea aburrida de algunos candidatos y llega alguien que le da frescura, entre comillas, pero quizá el efecto práctico sea rebajarle votación a alguien que en lugar de ganar 50% gane 45, 46, y de ahí yo no le veo ningún otro interés o efecto práctico a las candidaturas independientes más que esa, darle cierto show para que algunos estén satisfechos y puedan decir lo hice, y quizá con mucha suerte probablemente alguno diría pues yo acaricié la presidencia, pero pues no va más allá de datos anecdóticos.
Algunos refieren que este tema de las candidaturas independientes, pues en realidad permitiría al electorado no tenerse que casar con algún partido político, sobre todo viendo el desgaste de los partidos políticos respecto a la ciudadanía. ¿Abonaría en algo la candidatura independiente? Bueno, además del tema del show y entre comillas, la frescura que propone el profesor Lugo. Pues es que yo vuelvo a lo que mencionaba al principio, buscar el porqué y para qué de cada una de las reformas propuestas que en su conjunto plantean este ensayo de reforma política. Por un lado, efectivamente, esta insistencia y se han vuelto las estrellas del show, las candidaturas independientes junto con la reelección legislativa, devienen definitivamente de este descrédito de la llamada partidocracia, ¿no? En donde la percepción ciudadana y aún de las militancias partidistas tiende a ser la de que las grandes decisiones se toman en las cúpulas partidistas y que cúpulas partidistas, por otro lado, percibidas como sumamente lejanas a sus propias militancias y cuanto más a la ciudadanía. Y parece existir una suerte de mito sobre que un ciudadano que no pertenezca formalmente, al partido, a un determinado partido político, tenderá a comportarse de manera diferente a los candidatos emanados de partido. Prácticamente pensar que un candidato ciudadano está hecho de madera diferente a un candidato emanado de algún partido. Sin embargo, en realidad lo que abona a la mayor calidad en el quehacer público, en la producción legislativa, pues es la propia calidad del legislador. Si bien en contacto con su propia responsabilidad o convicción política, esto es, con un legislador de determinado partido, pues atiende en mayor o menor medida al planteamiento programático de su propio partido, ¿no? Tendencia de izquierda, centro derecha, en fin, y a los postulados programáticos de cada partido. Sin embargo, la profesionalización, la profesionalidad y la calidad en el quehacer legislativo, pues dependerán de la calidad del individuo que cada partido haya seleccionado y no de que pertenezca o no a determinado partido. El presentar candidatos ciudadanos no necesariamente va a representar un beneficio en el quehacer público, en el quehacer legislativo, y lo que más le interesa a la gente, pues en su cotidianidad ciudadana, ¿verdad? Y para muestra bastan algunos botones, si no en México, pero en algunos otros lugares del mundo. El caso más sonado quizás sea el del presidente Fujimori, que, bueno, no destaca por la profesionalidad de su quehacer gubernamental, ¿verdad? Claro. Finalmente, un político es alguien que ha decidido dedicar su vida, su conocimiento y su quehacer a la consecución del poder con determinados fines que no son motivo de este programa. Y probablemente un ciudadano pues vea las cosas desde una perspectiva diaria, desde una perspectiva cotidiana, sí, pero también lejana a las limitantes que el quehacer público va acotando. Claro, y varios temas se quedan en el tintero, en esta llamada reforma política. Yo les comentaba que hay como que dos ejes centrales de estas propuestas que se hacen, que es el tema de la reelección, el tema de las candidaturas independientes, pero hay varios temas que están ahí volando alrededor de esta reforma, como pueden ser los mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, está el tema de la revocación de mandato, está el tema de la segunda vuelta electoral. Me gustaría platicar con ustedes por qué algunos de estos no entran en el paquete de la reforma electoral o en las propuestas ya en las más consensuadas. ¿Por qué no entran? Pues lo dijimos en el bloque anterior, se olvida la exigencia de responsabilidad y como estos temas se acercan un poco más o más hacia exigirles cuentas, entonces se van apartando de esas agendas y para otros estudiosos o que participan en muchos programas de reforma política, luego parece que son temas ya desprestigiados o trillados o se asocian con ciertos candidatos de izquierda o presidentes populistas y resulta que no son agradables esos temas, pero más allá de su inclinación ideológica, que sean de izquierda, de derecha o de centro, yo ubicaría como el ingrediente central de su
repugnancia o de su alejamiento que involucran más responsabilidad.